Señor, bueno, para acercarnos a tu casa, Señor, nos hemos reunido como un pueblo lavado con tu sangre para adorarte, para exaltarte, Señor, pero también para oír el consejo de tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que esa buena palabra, Señor, pueda edificarnos, que pueda reconfortarnos y que pueda darnos, Señor, el aliciente que necesitamos para poder seguir caminando. Te damos honor y te damos gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y todos decimos amén. El tema pues es muy conocido, ¿verdad? Se llama la armadura de Dios. Ese es el tema. Creo también que a pesar de ser conocido el tema, también es uno de los temas fundamentales en lo que es la iglesia del Señor. Aunque, dicho sea de paso, muchas veces este tema pues es ignorado hasta cierto punto. Estamos hablando acerca de la lucha espiritual. Todo creyente debe saber y debe de estar consciente que desde el día en que recibió a Jesucristo como su Salvador, tiene una batalla constante. Tiene una lucha la cual pues no da tregua. Quizá al creyente se le puede olvidar. Yo creo que el cristiano es el que pueda ignorar en algún momento el que hay una batalla constante, que hay una lucha constante. Pero el enemigo, como también lo leemos en su palabra, dice que él anda como un león, ¿verdad? Rugiente, buscando a quien devorar. Como se dice, ¿verdad? El enemigo no duerme, se dice de manera así, bastante constante y muy seguido. El cristiano sí se puede descuidar, aunque no es esa la voluntad de Dios, por supuesto, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos personas que estemos expectantes, que estemos espiritualmente con nuestros sentidos abiertos, para que podamos entender cuál es la forma como vamos caminando en el Señor y también ver cuando el enemigo nos quiere atacar. No tendríamos que reaccionar solamente. No sé si logramos captar la diferencia. Una cosa es que el creyente reaccione a lo que el enemigo está haciendo y otra cosa es que el creyente sepa ver por dónde viene el enemigo para adelantarse a un mal que pueda venir. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, la Biblia, hermanos, habla acerca de este peligro, del enemigo que siempre está al acecho, del enemigo que está tratando de hacer tropezar al enemigo. Sin embargo, quisiera decir de entrada que la victoria para el creyente está garantizada. La victoria no depende del creyente en sí, sino más bien la victoria ya fue ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si la victoria dependiera de nosotros, yo creo que aunque quisiéramos hacernos fuertes, ¿verdad? Y quisiéramos tomar algo que nos ayudara, hubiera más riesgo. Pero la victoria no depende del creyente en sí, repito, sino que la victoria depende de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que allá fue exhibido el enemigo públicamente y el Señor Jesucristo triunfó sobre él en la cruz. Entonces la batalla nuestra hoy se libra para ver cómo el creyente va a seguir. Si va a vivir una vida de victoria o si va a vivir una vida que todo el tiempo está ahí, ¿verdad? Y dice, bueno, acabo de salir de una y ya me viene otra encima. Probablemente pues hayan momentos en los cuales así suceda, ¿verdad? Que hayan varias situaciones difíciles que tenga que vivir el creyente. Pero la voluntad de Dios no es que el creyente todo el tiempo esté en una constante prueba. La voluntad de Dios es que su pueblo sea un pueblo victorioso en el poderoso nombre de Jesús. Porque si nosotros todavía somos de aquellos creyentes, porque se oían antes unos creyentes, ¿verdad? Que todo el tiempo eran quejas, todo el tiempo todo el tiempo el enemigo me anda ahí persiguiendo, o este diablo que no me quiere soltar. Hay personas que hablan más del diablo que de Dios. Y si nosotros hoy vamos a hablar acerca de esta lucha es para que veamos la realidad que se vive.
Pero lo cierto es que al que nosotros debemos nombrar constantemente es al que ha vencido, es al Señor Jesucristo. A Él es el que tenemos que proclamar con nuestros labios y decir que Él vive y reina para siempre. Bendito sea el Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y versículo 4, me gusta esa declaración. Mire lo que dice, 2 Corintios 10. Esta palabra es poderosa. Dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Oiga lo que está diciendo, estamos en este cuerpo todavía, no estamos glorificados. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire qué interesante. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Las armas del creyente no es, ¿verdad?, un revólver, no es un arma ni siquiera química, un arma biológica, no es nada de esta tierra, de los armamentos que usan los ejércitos terrenales. Las armas nuestras ya están dadas en la palabra de Dios. Y yo le digo que la principal que nosotros podemos echar mano es la oración, que todo el tiempo nos sometamos a la voluntad de Dios y la victoria viene de parte del Señor. Es más, ya tenemos victoria en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos me siguen hasta acá? ¿Cuántos podemos darle alabanza al Dios del cielo? Porque la victoria la veremos a medida que nosotros nos sometamos al Señor. Entonces, no hay victoria si el creyente no está consciente de que está en una lucha, pero no va a haber victoria si el creyente no vive una vida de oración. Por demás que digan, no, es que el diablo no, yo ya lo conozco, yo tengo tantos años de estar en la obra y sé por dónde me viene. Mentiras. Sí vas a ver y sí sus sentidos van a estar más despiertos a medida que esté en una comunión con el Dios de los cielos. De esa forma, entonces, hermanos, Pablo, por citar otro ejemplo, acá en esta parte introductoria, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 7 al 8, él al final de sus días, él pudo decir, he peleado la buena batalla. Oiga lo que él dijo. Quiere decir que la vida cristiana él la consideraba como una batalla, como una pelea que él estaba librando, no con las personas, ¿verdad? Como hemos leído en la carta a los Efesios. Una batalla que él estaba librando contra el mismo Satanás. Una batalla que él libraba con las huestes espirituales de maldad. Pero él al final de sus días dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dijo él, sino a todos aquellos que aman su venida. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que al final la batalla del cristiano, la lucha constante que vivimos, no se va a terminar ya, por más que nosotros quisiéramos. De repente, ¿verdad? Usted enfrentó un problema difícil y usted dice al final, con la ayuda del Señor logré salir adelante y se siente bien fuerte, ¿verdad? Porque uno cuando pasa un problema y lo vence se siente bien. Pero no quiero desalentarle, pero sí quiero decirle que otras dificultades vendrán a lo largo de nuestra vida cristiana. Y eso pues nos tiene que llevar a nosotros a comprender que es un mundo en el cual nosotros estamos, que la Biblia dice que no somos de este mundo, que estamos en el mundo pero que no somos de él. Entonces por eso es que tenemos una batalla, ¿verdad? Si nosotros corriéramos igual que las demás gentes no tuviéramos ningún problema. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hacen las demás personas, no tendríamos ningún problema. Ay de ustedes, dijo el Señor, cuando el mundo hable bien de ustedes. O sea, hablando de que están al lado del mundo, ¿verdad? Es de tener una reputación, sí, en el Señor, que las personas vean que nosotros de verdad somos diferentes. Eso es otra cosa. Avancemos
Y veamos la primera parte del mensaje de hoy. Número 1, debemos nosotros estar preparados. Esta es como una parte de un preámbulo, antes de ver la armadura propiamente. Debemos estar preparados. Hay 4 expresiones acá que yo quiero que analicemos hoy. El versículo número 1, o sea, el 10, primero que leímos hoy, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que dice. Nuestro hermano director de culto mencionaba algo de hoy, de eso, ¿verdad? Fortalecerse en el Señor. Entonces, Dios nos dice ahora que debemos fortalecernos ¿en quién? En el Señor. ¿En qué más? En el poder de su fuerza. Si usted siente que en algún momento ya no da más, ¿verdad? Porque hay momentos en los cuales los problemas o las dificultades o cualquier situación lo pueden a uno hacerse sentir desanimado, sin fuerzas, hasta enfermo. Yo le digo, este es el momento para fortalecernos en el Señor. Este es el momento para decirle: Señor, mis fuerzas siento que se están acabando, pero yo sé que tú tienes fuerzas suficientes para dármelas, y esta es la noche en la cual nos vamos a llenar de las fuerzas del bendito Dios de los ejércitos. Tanto en Isaías como en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir y dice algo así como esto, miren. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan. Y dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, dice, las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mire qué interesante. Hay otro pasaje, ¿verdad?, donde dice que Él multiplica la fuerza, dice, al que no tiene ningunas. Yo siempre he tratado de encontrarle razón a ese pasaje, pero según la mente humana no le hallamos razón, ¿verdad? Para nosotros 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y 2 más 2 es 4. Matemática simple, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Y nosotros cómo vamos a multiplicar de algo que no existe? La Biblia nos pone en estrecho en algunas cosas. Dice que aquella persona que no trabaja también en su obra, dice que aún lo que no tiene, dice que le va a ser quitado. Qué raro, ¿verdad? Aún lo que no tiene, dice, le va a ser quitado. ¿Y cómo es eso? Es que el Señor, hermanos, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y aquel que tenía más talentos le dieron los otros, le dieron el de aquel que lo había desperdiciado, ¿verdad? Señor, le dice, pero ¿por qué se lo das a él si él ya tiene 5 más los otros 5, 10? Es que al que tiene, dice el Señor, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué raro, ¿verdad? Hay una versión que dice, aún lo que piensa tener le va a ser quitado. Así que hay que ser nosotros de la gente que avanza, de la gente que le cree al Señor. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder, dice, de su fuerza. Cuando nos sentimos débiles y vamos a la oración, vamos al lugar secreto, ahí en casa, ahí donde tenemos un lugar, cuando uno tiene una dificultad y de repente cuando sale de su lugar, por ahí miraba una imagen hace tiempos, ¿verdad?, en las redes, donde dice cuando va entrando a la oración, va entrando como un gatito, ahí pequeñito, ¿verdad? Y todo ahí, todo amilanado, ¿verdad? Todo ahí con miedo. Pero cuando va saliendo de la oración, va saliendo como un gran león, con fuerzas ahí caminando, ¿verdad? Quiere decir que el creyente se puede fortalecer. Si viene a la iglesia y vino con los últimos anhelos y vino con las últimas fuerzas que le quedaban, yo le digo, aquí no le vamos a decir deja de venir, aquí le vamos a decir adelante en el nombre del Señor, hermano, adelante en el nombre del Señor, hermana, porque estamos para fortalecernos los unos a los otros en el nombre maravilloso de Jesús. Eso es. Dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero 2, miren lo otro que dice. Dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios
Y la parte primera del versículo 13 vuelve a decir lo mismo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. 2 veces se repite. Tomen toda la armadura de Dios. Yo una vez oí disertar este pasaje a un siervo del Señor y él decía, esta es la armadura de Dios. Porque nosotros a veces podemos creer que nos vamos a vestir bien nosotros, ¿verdad? Con lo que Dios quiere que nosotros tomemos. Pero no, esta es, dice, la armadura de Dios. No es la armadura de nosotros, es la armadura de Dios. Si nosotros creyésemos que tenemos, ¿verdad? No, si es que yo he sido esto y he sido lo otro y entonces yo creo que puedo, ya fallamos. Es Dios el que nos va a vestir. Es Dios el que quiere que tengamos toda la armadura de Él. Y se enfatiza y dice toda la armadura. Si usted se pone el casco y no se puso la coraza, le falta. O si se puso la coraza y no se puso los zapatos o el calzado, como dice ahí, siempre va a flaquear en algo. Con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que somos creyentes que ya no tenemos ninguna tacha, pero el creyente que esté bien armado va a ser el creyente que va a estar firme en la obra del Señor. Eso dice este pasaje. Entonces hay que tomar toda la armadura de Dios. ¿Qué más podemos ver acá? Se dice, bueno, se mencionan 6 piezas de la armadura y como que amarra con lo que es la oración, lo que yo decía hace un rato. Número 3, dice estad firme, dice la parte segunda del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, acechanza, alguien que está ahí escondido, para poder atacar en el momento oportuno, como un león. La segunda parte del versículo 13 dice también, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? Estar firmes. 3 veces dice estar firmes. Mire la parte primera del versículo 14. Estad pues, como dice ahí, firmes. Entonces, se nos dicen 2 cosas en esta parte aquí tercera. Dice que debemos estar firmes. Y lo otro que nos alerta es que el enemigo anda acechando, que el enemigo anda tratando de hacer caer al creyente. La firmeza va a dar, hermanos, o se va a dar en la firmeza en el creyente, no cuando nosotros estemos descuidados, ¿verdad? No cuando nos alejemos de la congregación, no cuando abandonemos la oración, no cuando abandonemos la lectura. La firmeza del creyente se va a dar cuando éste esté activo en todo lo que es la obra del Señor. Por más que alguien quiera cubrir, porque hay personas que a veces hasta se vuelven bien teológicas, ¿verdad? Bien doctrinales, bien bíblicas. Y claro, ¿verdad? No, es que yo con ir a la iglesia todos los días, dice, yo no me salvo, dicen, ¿verdad? Sí, dicen, no, es que no es necesario. Y yo tuve que reprender a una persona, por cierto, ¿verdad? Porque públicamente enseñaba que no era necesario congregarse. Y entonces, pues nos vamos de acá, ¿verdad? Ya no venimos. No, la palabra de Dios sí es clara en decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso sí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que debemos nosotros acercarnos. Y dice que debemos darnos ánimo unos a otros para alentarnos. Tanto más dice cuando vemos que el día se acerca, ¿verdad? Entonces hay que estar firmes, hay que estar pendientes de lo que el Señor quiere hacer en nosotros y de lo que el enemigo pudiera estar tramando. Contra las acechanzas del diablo, dice el versículo 11, y el final del 13 también lo dice. Para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces hay un detalle. La carta de Pedro en el capítulo 5 y versículo 8 dice que Satanás, el diablo, anda como león, dice, rugiente alrededor buscando a quien devorar. Nosotros quizás como predicadores o como líderes espirituales, quizás en alguna oportunidad buscamos la forma más apropiada o de hablarle suave a la persona, pero el enemigo no le va a llegar con palabras suavecitas. El enemigo, si tiene la oportunidad, un solo golpe, ¿verdad? Y cuando viene a sentir la persona, ay, dice, es que me descuidé, ¿verdad? Lo que me decían era verdad. Y por eso es que hay personas
Hermanos, aquí hay de todo, ¿verdad? En la obra del Señor. Hay personas que le gustan que le hablen así, ¿verdad? Como decía un hermano hace tiempos, decía él, es que a mí me gusta que me hablen así, decía, a calzón quitado, decía él. Es que ese hermano, decía otro, así como habla, decía, así como que está rajando leña, decía. Pero así era la forma de él, cuando predicaba, y es que usted sentía que decía ahí en su cara. Y si se apartaba un poquito, sentía que le raspaba el otro. Y se quería hacer de lado, ¿qué? Como un boxeador, ¿verdad? Y que lo buscan por todos lados. Hay gente así para predicar, y yo no voy a decir nada, porque hermanos, Dios ha levantado siervos diferentes para que entendamos su propósito para nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que debemos dar gloria a Dios por cada mensaje predicado, porque la voluntad de Dios es que estemos firmes contra las acechanzas del enemigo. Bendito el Señor. Firmes, firmes. ¿Cuál es la razón? Como número 4, tenemos un enemigo o tenemos enemigos que son poderosos. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, oiga, contra sangre y carne, o sea, contra personas, dice otra versión. No tenemos lucha contra personas, sino contra principados. Aquí hay 4 cosas que se mencionan y los entendidos dicen que no se está hablando de cualquier demonio, que no se está hablando de cualquier ángel caído, se está hablando de gente de jerarquía. ¿Usted ha oído hablar de la clasificación de los ángeles? Sí, ¿verdad? Hace tiempo aquí dimos un estudio. Se habla de querubines, ¿verdad? Se habla de serafines, se habla de seres vivientes, se habla de ángeles gobernadores, ángeles de las naciones. Bueno, se habla de diferentes tipos de ángeles que tienen rangos, ¿verdad? Como hablamos en el ejército, generales, coroneles y todo lo que viene hacia abajo. Entonces lo mismo acá en la parte de los ángeles caídos, cuando dice esta clasificación, no está hablando de ángeles comunes, está hablando de gente o de espíritus, perdón, que tienen rango. Nuestra lucha, dice, no es contra personas, sino contra principados. Oiga, está hablando de príncipes. Príncipes. ¿Qué más dice? Sino contra principados, contra potestades, poderes, dicen otras versiones, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, dice, espirituales de maldad en las regiones celestes, se mueven en los aires. Y por raro que parezca, el ámbito espiritual tiene influencia en el ámbito terrenal. Dice la Biblia que en una oportunidad el gran siervo Daniel estaba en oración, no oraciones así de largas como las que hacemos nosotros, sino que Daniel dice que llevaba 3 semanas de estar en oración y ayuno. Oiga, 3 semanas, 21 días, por si nos queda duda todavía, lo dice el texto bíblico. Y dice que estaba afligiendo su corazón al Señor y dice que la respuesta ya había sido enviada. Pero le vino hasta pasadas las 3 semanas y cuando el ángel se manifiesta a él le dice, la respuesta tuya venía en camino desde el primer día que afligiste tu corazón. O sea que Dios escucha nuestras oraciones, hermanos. No es que pasa tanto tiempo y usted dice, es que este Dios no me oye. Probablemente en alguna oportunidad hay alguna oposición del maligno que está estorbando, ¿verdad? Que llegue esa respuesta. Y es por eso que hoy debemos saber que nosotros debemos declarar victoria, nunca declarar derrota. Porque el enemigo quiere que digamos, ay, entonces estoy perdido. Si usted usa esa palabra, sí, dice el enemigo, aplausos para él. Es cristiano, pero está declarando derrota. No, el enemigo hay que lanzarlo fuera y hay que decir que nosotros estamos en victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Miren lo que dice entonces, todos estos están ahí, ¿verdad? Tratando de estropear la obra de Dios. Y ese ángel le dice a Daniel, ¿verdad? Cuando le da la respuesta y le dice que ya su respuesta estaba dada desde el principio y le declara, ¿verdad? Cuál era la voluntad de Dios. Pero le dice, cuando yo salga de aquí,
yo voy a tener que seguir luchando con otro. Y le habla de otro príncipe, de una ciudad, ¿verdad? De Persia. Entonces, muchos han llegado a la conclusión de que en ciudades específicas o en países determinados hay demonios que están entronizados. Y a veces uno, por no meterse tanto en eso, porque hay gente que es bastante dada al mucho espiritualismo, entonces uno a veces deja de hablar de esos temas. Pero hace tiempos se dice que en nuestro país, en El Salvador, hubo un gran evangelista que vino a hacer una campaña acá en nuestro país antes de que comenzara la guerra, y él profetizó acerca de algo que vendría a nuestra nación, no cosas buenas, sino que él decía, ¿verdad?, que veía muerte, que oía un gran tropel, oscuridad que venía sobre la nación, y quizás en el momento no le creyeron algunos, pero después, a los pocos días, comenzó todo lo que es la muerte que causaron las pandillas y todo lo que pasó en nuestro país. Entonces yo digo, la iglesia estuvo orando, y por eso nosotros no debemos ser ciegos, hermanos. La iglesia se metió a orarle al Señor y a decirle: Señor, danos una salida, danos una respuesta. Y hoy las personas a veces, cuando miran que hay respuesta, se ponen a hablar en contra. Somos arrevesados. Si somos creyentes, si somos verdaderos hijos de Dios, nosotros vamos a clamar por las autoridades del color que sean, no importa. El cristiano ya no debe ser bobito, debe de orar por la voluntad de Dios y que Él establezca su reino sobre nuestra nación, El Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué lado nos vamos a poner nosotros entonces? Yo no voy a ver un color, ¿verdad? Este rojo, ¿verdad? Me gusta. O este otro azul me gusta. O este otro, ¿verdad? Verde. O voy a ver este otro color. No, nosotros vamos a orar por lo que estén haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué se recomienda cuando vienen elecciones? Y por cierto, ya vienen cerca. ¿Qué se recomienda? No apoyar a aquellos que están al lado del aborto, aquellos que están al lado de la eutanasia, aquellas personas que están al lado de los movimientos, ¿verdad?, que usted ya sabe cuáles son, que van contra naturaleza. Entonces a esas gentes no se deben apoyar. Hay que ser conscientes. Entonces hay huestes, ¿verdad?, que están ahí tratando de atacar a los creyentes. Pero vea, la armadura que nosotros debemos ponernos. En segundo lugar está la descripción de la armadura de Dios, del versículo 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo creo que para los que somos verdaderos, nosotros debemos saltar de alegría cuando diga que lo que detiene todo lo demás de la armadura es la verdad. Pero al que le gusta mentir, está en problemas. Porque puede tener lo demás de la armadura, pero si la verdad le está fallando, se le cae todo. Se le cae todo. Puede estar muy bonito, ¿verdad? Conoce bastante del evangelio y si es posible quizás hasta comparte las buenas nuevas y probablemente esté bien acorazado, ¿verdad? ¿Y qué más? Y tenga el calzado ahí y el arma de la espada también la sepa usar, pero es mentiroso o es mentirosa, tiene problemas. Porque dice acá que la pieza de la armadura que sostiene todo es la verdad. ¿Por qué cree usted que dice acá? Ceñidos los lomos con la verdad. Voy a explicarlo de nuevo, porque creo que la iglesia ya lo sabe hoy. Ceñirse los lomos era una expresión de idiomática o una figura hebrea que significaba amarrarse bien el cinturón. Por eso la Nueva Versión Internacional dice que hay que amarrarse bien el cinto o puesto bien el cinto, ¿verdad? Porque se amarraban el cinturón sobre lo que era la túnica, se lo amarraban bien y entonces luego se alaban su vestidura y la ponían acá en el cinturón, listos para salir corriendo, ¿verdad? O para caminar rápido. Porque las hermanas no me dejan mentir, si andan con un vestido largo, ahí van con cuidado, a modo que no se vayan a pisar el vestido, porque si no, ¿verdad? Accidente, ¿verdad? Entonces los hebreos venían y se arrollaban su túnica y estaban listos. Por ahí hay, en los manuales hay algunas fotos de un hombre con su cinto bien ceñido.
Era cuando iban a trabajar, también se lo hacían de esa forma. Eran agrícolas, en el campo. Entonces dice que hay que ceñirse los lomos con la verdad. El tiempo no nos alcanzaría para detenernos a hablar de cada uno, pero siempre hemos dicho que la mentira, ¿quién se identifica con la mentira? Nosotros no, ¿verdad? Satanás. Dice la Biblia que él es el padre de la mentira. Y siempre que habla mentira, habla de lo suyo propio, porque dice que nunca ha permanecido en la verdad. Entonces, cuando la gente se identifica con la mentira, está identificándose con Satanás. Pero el que se identifica con la verdad, se identifica con Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Entonces nos identificamos nosotros con la verdad. No debemos decir mentiras. Evitémoslo. Entonces tenemos que estar armados. Nuestra primera parte de la pieza es entonces ¿cuál? La verdad. ¿Quieren ustedes esa pieza de la armadura? ¿Cuántos la quieren? Levante la mano, quiero ver. Levante la mano, ¿cuántos quieren esa pieza? ¿Verdad? Todos tenemos que tener esa pieza de la armadura. En segundo lugar, mire, o como número 2, ¿qué más? Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Con qué ando corazado yo hoy? Con este traje. ¿Y usted? Con su camisita. ¿Y usted, hermana, con su blusa? Ahí anda, ¿verdad? Cubierta. Pero espiritualmente el Señor quiere que estemos acorazados con la justicia. Y usted dirá: ay, Dios mío, con la justicia. El humano siempre está pensando en lo que puede hacer o en lo que puede dejar de hacer. Pero quiero decirles algo. La justicia, aunque es una justicia que el creyente debe de practicar, la fuente de la justicia no es el ser humano. La fuente de la justicia es Dios. Si Él no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ¿qué justicia estuviéramos hablando nosotros? Ninguna justicia. Pablo dijo claramente en una de sus cartas que él no quería ser hallado delante de Dios con su propia justicia, la que era por la ley, o sea, la que él pudiera alcanzar. O nosotros hoy que pudiéramos decir: ah, no, hermano, es que mire, yo me congrego un montón de veces, yo predico tantas veces, yo canto cada culto, yo hago esto, yo sirvo y yo todo eso, y por eso piensa que está ganando su salvación. No estamos ganando ninguna salvación, mis estimables hermanos. La salvación ha sido regalada por el Dios de los cielos y fue pagada por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su justicia nos ha sido imputada a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Usted no se confunda. Antes de ser creyente, usted no era justo para nada. Aunque algunos dijéramos que éramos buenas personas. Mentiras, éramos malos, no éramos justos. Pero ahora usted no se confunda, porque hay personas a veces no se atreven a decir que ellos son justos o que ellos son santos, se afligen porque están pensando siempre en lo que puede hacer. No está pensando en lo que Cristo ya hizo por él. Y claro, después hay que caminar conforme a eso, ¿verdad? Pero se queda así todavía. ¿Será santo usted? ¿Será justo? Se queda pensando. ¿Será pecador entonces? No sabe si está en los pecadores todavía o en los justos, si está en los salvos o está en los condenados. No, si es verdadero hijo de Dios, es justo. Si es verdadero hijo de Dios, la sangre de Jesucristo fue aplicada sobre usted. No deje que el enemigo le robe esa bendición. Cuando el enemigo venga, ¿verdad?, y le quiera acusar a usted, usted dígale: la sangre de Jesucristo me ha limpiado de mis pecados. Entonces dice que debemos de estar vestidos con esa coraza. Debemos de estar la total vestimenta, ¿verdad? Ya sea que sea una camisa, que sea un pantalón o cualquier otra prenda. Eso es lo externo. Pero lo espiritual, estar vestido con la justicia de Dios. Con la justicia que es dada gracias al sacrificio de Cristo. Número 3. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quizás aquí se pone un poco más difícil, ¿verdad? Porque no todas las personas están dispuestas. Lo que quiere decir acá es que tenemos que estar bien dispuestos a ir y compartir las buenas nuevas de salvación.
Aquí no les voy a preguntar cuánto lo quieren hacer porque todos me van a decir amén, pero el domingo no me van a responder igual. Hermana Verónica, si les pregunto aquí, ustedes lo vieran aquí todo y dicen amén, ¿verdad? Y entonces ustedes, vamos a ir todos el domingo. Dios mío, invadimos la San José, ni nos va a dar abasto todas esas casas que están ahí. Y nos vamos allá por la colonia Rico. Yo creo que este mensaje vino a tiempo. Y calzados los pies, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Tenga cuidado usted cuando habla de Cristo. No presente un evangelio de condenación. Sí hay que hablar, ¿verdad? Claramente de que hay dos caminos, eso es una verdad. Pero a toda costa nuestro mensaje debe ser enfatizado en la salvación que Cristo ya otorgó para todo aquel que cree. Porque si nosotros más enviamos a las personas al infierno, ¿qué más hacemos? Como le dijo aquella persona al pastor Cho, ¿verdad? Que por cierto ya partió con el Señor él. Pero en uno de sus libros registra que en una oportunidad él iba a evangelizar y dice que le dijo a una persona, buenos días. Sí, ¿y usted qué anda haciendo? Por aquí, vengo a presentarle el mensaje de salvación. Y usted le dijo, ¿ya sabe que hay un infierno? Sí, le dijo, ya sé que hay. Entonces, usted si no se arrepiente, le dijo, directamente usted va al infierno, le dijo. Si no se arrepiente de sus pecados, al infierno va a ir a dar y allá se va a quemar por toda una eternidad, le dijo. Y le dijo la señora, le dijo, así que infierno me venís a proponer a mí, le dijo. ¿Y qué más infierno quiero yo? Le dijo, si mi marido es borracho, le dijo, mis hijos son desobedientes y ni siquiera me acompañan a la iglesia, solo yo hago el esfuerzo de querer ir y todavía me estás ofreciendo infierno, le dijo. ¿Qué más quiero yo? Y él se quedó así, dice, todo apenado. Ya no hay que decirle a la señora. Y se fue, pensando para su casa. Dice que en una oración Dios le hizo ver que no era la forma correcta. Y entonces le dijo, de quien tenés que hablar es de mí, le dijo el Señor Jesucristo. Yo vine, le dijo, para pagar por los pecados de todas esas personas. Yo vine para que todos los que me reciban no vayan a esa condenación, sino que vayan a gozar a la patria celestial. Tienes que cambiar, le dijo, el evangelio de condenación. Oiga, hasta contradictorio es, porque evangelio es buenas nuevas. Tienes que cambiar ese mensaje de condenación por el mensaje de amor, le dijo. Ese es el mensaje que debemos compartir. Si la gente hoy ya sabe que el pecado conduce a la condenación, ya lo saben. Lo que pasa es que algunos no han entendido bien todavía lo que Cristo tiene para ellos. Entonces debemos de estar calzados nosotros, nuestros pies, con el apresto del evangelio. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Como que nosotros hoy dijéramos eso, ¿verdad? No solamente aquí, sino que allá afuera. Ay de mí si yo no invito a una persona a la iglesia. Ay de mí si yo el día que es de evangelismo no salgo y aunque sea un tratado le entrego a una persona. Ay de mí. No, pero alguien pudiera decir, ay de mí si voy con ellos. Mejor me hago el loco y salgo rápido. Algunos bárbaros es posible que no vienen a congregarse ese día de evangelismo. Y otros se esconden y se van rápido. No haga eso, venga a congregarse, ¿verdad? Y pues Dios nos va a enseñar poco a poco. Y de repente nos vamos a ir sumando más y sumando más y sumando más a compartir las buenas nuevas de salvación. 4. Sobre todo tomad el escudo de la fe. O este es el 4, ¿verdad? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire qué interesante. El escudo. ¿El escudo para qué era? Para detener la flecha, ¿verdad? O una lanza que le tiraran. Depende cómo fuera el escudo, así era de efectivo. Habían de todo tipo, desde los altos, ¿verdad? Y cuadrados, hasta los redondos, otros más pequeños. Total, ¿verdad? Habían diferentes escudos para los diferentes tipos de pelea. Recuerde que antes no se peleaba con balas, ¿verdad? Sino que era con espadas y con lanzas, ¿verdad? Eso era su escudo y su lanza. Su escudo y por ahí llevaba su aljaba con sus flechas. Entonces, por eso nos habla de esa forma. Hoy el escudo dice que es la fe. ¿Para qué?
para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere el enemigo? Robarnos la paz, robarnos la tranquilidad. Nos pone problemas, nos pone dudas, nos pone calumnias y todo, ¿verdad? Y el cristiano está así. Y su fe se está haciendo más chiquita. Por eso dijo Isaías que cuando viniera el Señor, Él no iba a apagar, dijo, el pábilo que humea. Nosotros quizás en algún momento, si una persona está ahí en las últimas casi boqueando, le damos una palabra bien fuerte, termina de morirse. Y usted, ¿verdad? Carnal, pagano, ¿y por qué ya no ha ido a la iglesia? No, esas palabras no. Mejor vaya tranquilo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo ha estado? Y tal vez la hermana le va a decir, enferma he estado. O he estado con un problema, fíjese. Ay, usted comienza a oír, ¿verdad? Y si es posible unirse a esa persona para orar, para ayudarle a esa persona. Pero si llega uno de un solo, ajá, y usted ya se quedó de la obra, quizás, ¿verdad? Yo conocí a una muchacha, es que a veces el predicador o los predicadores tenemos culpa. Claro, digo tenemos porque soy predicador también, no porque así enseñemos acá. Pero decía esa muchacha cuando miraba a alguien así un poco, algo raro, ya pecó de seguro, decía. Así decía, así de amorosa era esa muchacha. Y era una joven, ya pecó quizás, decía. Y para ellos sinónimo de ya pecó es como quien dice, está condenado, ya no tiene perdón de Dios. No cree usted que ya pecó, venga y se reconcilie. ¿Cuál? Ya pecó, fuera. Así de amorosos son algunas personas. ¿Qué más? Número 5, ¿verdad? Y tomar el yelmo de la salvación. Mire qué interesante, el yelmo, ese casco. Cuando usted le diga a alguien, no, hombre, usted quizás ni cristiano es. Ahí déjelo. Si usted puede responder, responda. Y si no, no. ¿Quién sabe si nosotros somos hijos de Dios o no? Él. ¿Quién más sabe también? Nosotros. Porque la carta de Pablo a los romanos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguien se siente condenado, lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces. El Espíritu Santo convence de pecado a la persona y la hace ver que necesita aceptar a Jesucristo. Y si le hubiera contristado, si hubiera pecado, pues necesita reconciliarse con el Señor. Eso dice la palabra. Entonces, pero el yelmo de la salvación debemos tener en nuestra mente, en nuestra cabeza cubierta, de modo que el enemigo no nos haga creer que nosotros estamos perdiendo el tiempo. No, es que quizás por gusto voy ahí. ¿Y cuántos años perseveré ya? Ay, 5 he ido, pero quién sabe, ¿verdad? Si Cristo viene, a saber si me voy con Él. No, si Cristo viene y usted diga, yo estoy preparado, ¿verdad? ¿Cuántos se unen a eso? Tenemos que estar listos. Y si no fuera así el caso, hay que reconciliarse con el Señor. Hay que pedirle perdón, porque Él es misericordioso. Finalicemos. ¿Qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me voy a detener ahí. El tema de oración quedará para una próxima oportunidad, porque solo una mención he hecho. La espada del Espíritu. Entre todas las partes de la armadura, solamente una es ofensiva, es la palabra de Dios. ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? ¿O será que solo los que predican deben de conocerla? No. Solo las maestras de escuela bíblica, ¿verdad? Y nosotros los predicadores. No. Todos debemos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a defender? Cuando el enemigo venga y le acuse, usted debe de tener palabra, tanto para contestarle a alguien, como también para usted mismo en contra del enemigo. Mire, no. Cuando le digan, no, no sos nada, estás arruinado ya, que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, va a decir usted. El Señor Jesucristo en la tentación dice que a las 3 tentaciones le respondió con la palabra de Dios. Entonces, nosotros también debemos de estar dispuestos con esta palabra poderosa, ¿verdad? Estar listos para responder y no solamente defenderse, sino también contraatacar, ¿verdad? Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, en esta hermosa hora queremos
darte el honor, darte la gloria, mi Rey. Pues tú nos has permitido una vez más, Señor, el poder gozarnos, el poder deleitarnos, Señor, en tu presencia. Permítenos, mi amado Rey, el poder ser parte de tu pueblo que te alaba, que te exalta, ese pueblo triunfante, ese pueblo victorioso, Señor, que un día vuela, Señor, de esta tierra para las moradas eternas. No permita, Señor, que nadie de los que estamos en este recinto y aquellos que nos ven a través de la red, que nadie, Señor, pueda quedarse en ese día glorioso en el cual tú vienes por tu iglesia. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar muy bien armados, muy bien equipados, así como un soldado que tiene todo su armamento, todo su uniforme, todo su equipo. Señor, que también nosotros podamos estar listos para hacer frente, Señor, a esta batalla espiritual. No nos enfrentamos a personas, nos enfrentamos a las mismas huestes del enemigo. Él ataca, él utiliza personas muchas veces, utiliza circunstancias, utiliza problemas, utiliza todo tipo de artimañas para hacernos dudar, para hacernos mover de la firmeza en que estamos. Pero hoy declaramos victoria, hoy declaramos, Señor, toda bendición espiritual sobre tu pueblo santo, que es tu iglesia, Señor. Tú nos has dado la victoria, lo creemos en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dale gloria al Señor. Amén.